La situación del dólar en nuestro país, el mercado informal que sigue creciendo, avanzando, se cotiza hasta más de 10 bolivianos en algunos lugares el tipo de cambio, y vamos a hacer un análisis para ver si se puede volver a la normalidad en los próximos meses. Estamos junto a Jaime Dun, analista económico, quien nos va a dar algunos detalles para que tomemos en cuenta. Jaime, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo lo saluda. ¿Será posible volver a la normalidad, a los 6 bolivianos con 96 centavos? Buenos días. Gerardo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mira, lo ideal sería volver obviamente al equilibrio que teníamos originalmente con un tipo de cambio el 6.86, 6.96, que es el tipo de cambio oficial. El tema es que estamos enfocando, yo creo, mal la solución a este problema desde el punto de vista del gobierno. Porque el gobierno cree que el problema es la falta de dólares. Bueno, la gente también cree que el problema es la falta de dólares. Pero en realidad la falta de dólares es la consecuencia de algo, es el resultado de algo. Entonces, la falta de dólares es en realidad, y la pérdida del valor adquisitivo del boliviano respecto al dólar, es en realidad el resultado de un problema que se tendría que solucionar si quisiéramos pretender, ¿no es cierto?, volver al tipo de cambio. ¿Cuál sería el problema, Jaime? El problema es básicamente de que la economía boliviana se basa en una forma de hacer una política económica que se basa principalmente en un gasto público muy grande. Es decir, para ponerlo en palabras sencillas, el gobierno boliviano gasta mucho dinero. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el dólar? Pues lo que pasa es que cuando el gobierno gasta mucho dinero y sus ingresos caen y el gasto sube, se da lo que se llama un déficit fiscal, es decir, el gobierno no tiene los recursos. Entonces, como no tiene los recursos, tiene que ir forzosamente a prestarse dinero. Entonces, por eso hemos visto que están desesperados que la Asamblea les dé los créditos, les apruebe los desembolsos de créditos de organismos bilaterales y multilaterales, eso por un lado. Por el otro lado, la otra forma de financiarse que tiene el gobierno es incrementar impuestos, lo cual no puede hacer. Es imposible en Bolivia incrementar impuestos, hemos visto, la gente no aguanta eso. El otro tema también es, para poder financiarse, el gobierno lo que puede hacer es pedirle al Banco Central y a las AFPs, en este caso a la gestora, que le preste plata. Cuando va al Banco Central, el Banco Central, para poder prestarle plata al gobierno, básicamente hace dos cosas. Uno es vender las reservas internacionales o empezar a imprimir dinero. Entonces, si vende las reservas internacionales, tiene que vender los dólares, tiene que vender el oro. Recuerda que con la ley del oro, sí, tienen las autorizaciones para vender el oro. Han vendido más o menos 22 toneladas. ¿Pero para qué han vendido? Para justamente tener plata y darle al gobierno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las reservas internacionales son fundamentales para poder defender el tipo de cambio fijo. ¿Qué significa eso? El gobierno justamente mantenía el tipo de cambio fijo porque las reservas internacionales hacían de que cuando el precio del dólar estaba bajando, pues el Banco Central podía, en ese caso, comprar dólares para estimular que el precio empiece a subir. Y si veía que el dólar estaba subiendo mucho, vendía dólares. Ahora el dólar sube, pero el Banco Central no puede vender dólares porque no tiene dólares. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que, fíjense la cadena de efectos, de causas y efectos. El gobierno gasta mucho, no tiene plata, se presta. Como se tiene que prestar del Banco Central, el Banco Central tiene que vender las reservas. Por vender las reservas no se puede sostener el tipo de cambio fijo original, y eso nos lleva a que se generen estos mercados paralelos. Entonces, otra vez, ¿cuál es la causa del problema? El gasto público. No la falta de dólares. La falta de dólares es el resultado
de un problema mayor, que es el gasto público. Por supuesto, y por esa explicación que nos da Jaime, es como comúnmente hemos venido escuchando que decían algunos asambleístas, incluso se están vendiendo las joyas de la abuela para tratar de dar solución a un problema estructural. Incluso esto de los créditos es un paliativo simplemente, porque vamos a tapar un hueco para dejar otro hueco al otro lado, entonces vamos a tener que enfocarnos en ese y así vamos a seguir en la misma situación por mucho tiempo. Esto parte entonces de políticas más profundas y estructurales, económicas dentro del gobierno, no solamente esos acuerdos con los empresarios, con los importadores, exportadores, ¿no? Correcto, ¿no? Porque encima de eso, ¿no? Encima de que tenemos este gasto público, también el 2023 ha sido un año muy duro para que ha exacerbado la falta de dólares. Las exportaciones te han caído 2.500 millones de dólares. La gente ha perdido la confianza total y absoluta en dólares en el sistema financiero, ha retirado más o menos 1.700 millones de dólares. Como te decía, los créditos internacionales no se han desembolsado, que en algo podrían ayudar. Has tenido un servicio de deuda más grande de lo que recibes en créditos, porque el gobierno antes le prestaban, por decirte, 1.500 millones y pagaba 1.000 millones en capital intereses, entonces tenía un saldo a favor. 2023 se ha dado la vuelta casi en 400 millones, es decir, hemos perdido dólares por todos lados, encima del exceso de gasto que tenemos por el lado del gobierno. Entonces, por eso, para encontrar una solución, como tú bien dices, la solución tiene que ser estructural. Y para que la gente entienda, cuando decimos la solución tiene que ser estructural, significa ir atrás hasta la raíz del problema. Cualquier otra cosa, acuerdo con los empresarios, ya tú tráete tu diésel, la libre importación de combustibles, liberar las exportaciones, evidentemente ayudan, pero son parches. Yo lo llamo eso medidas de sala de emergencia, ¿no? Es para frenar un poquito el desangre que tienes, esa pérdida que estás teniendo de sangre, porque te estás desangrando de divisas, pero la solución final tiene que venir después que sales de la sala de emergencia. Son simplemente paliativos. Claro. ¿Tú has visto algo de una reestructuración o una política más estructural en el gobierno con miras precisamente a salir de esta situación con el dólar? Mira, ese es el gran problema, que no tenemos nada que se haya propuesto por el lado del gobierno para dar una solución estructural al problema. Son simplemente paliativos. Queda claro que el gobierno no quiere solucionar el problema de fondo, porque la solución del problema de fondo significa básicamente reducir el gasto público, como decía hace un momento, y esa reducción del gasto público implica hacer, por supuesto, menos obras, menos empresas públicas, parar la fábrica o procesadora o la empresa procesadora de chirimoya donde no hay chirimoya, podría potencialmente significar el despido de algunos empleados públicos. Es decir, son medidas que no son muy populares, por supuesto, ¿no es cierto? Hablaba de la sala de emergencia. La sala de emergencia no es algo muy popular, ¿no? Que donde la gente quisiera ir, ¿no es cierto? Claro. Entonces, estamos en un año ya que se ha electoralizado. En este momento, la política, especialmente desde ese evento que hemos tenido en la Plaza Murillo, ¿no es cierto? La política ha tomado el escenario como el tema principal sobre la economía. Siempre fue así, pero ahora mucho más. Entonces, el gobierno parece que trata de poner paliativos como para terminar la gestión y dejar el problema para otros. Por eso es cualquier solución que da en el tema, lo que se llama la balanza de pagos, el ingreso y la salida de los dólares, también lo empuja para que sea después del 2025 que se pueda tener alguna solución. Entonces, lo que está claro es que no hay la solución de fondo y se está dejando que la crisis empiece a avanzar, porque las crisis avanzan poco a poco. Hemos ido de una situación como decía, ¿no? de ingresos bajos y gastos altos, y eso ha generado una crisis fiscal, que significa déficits fiscales, caída de ingresos fiscales, reducción de reservas. Hemos visto también, yo personalmente he estado manifestando mi preocupación de que el Banco Central
justamente como ya no tiene reservas, está optando por lo peor de las opciones, que es empezar a imprimir dinero. Obviamente no se imprime en Bolivia dinero, pero ordena que se le manden más billetes. Y fíjate, ayer ha habido una denuncia muy importante de un colega tuyo que ha mostrado la foto de cargamento de material impreso de alta seguridad que ha llegado del exterior. No serán billetes nuevos, no sabemos, pero parece que se está yendo por ahí. Entonces eso ya nos lleva obviamente a una segunda etapa de crisis, que se llama una crisis de balance de pagos, o para ponerlo en palabras sencillas, la crisis del tipo de cambio, donde obviamente ya estamos en eso. Cae la disponibilidad de los dólares, cae la disponibilidad también de los bolivianos, porque los bolivianos empiezan a desaparecer, porque el gobierno trata de retirarlos del mercado. Las importaciones caen, han caído en 27% el primer trimestre del 2023 y empiezan los precios a subir. Ya la gente empieza. Es una cadena, ¿no? Claro, es una cadena y puede seguir avanzando, estimado Gerardo, y es por eso importante dar una solución. Y con esto termino. Encima de todo esto sale el gobierno diciendo que no pasa nada, ¿no es cierto? Negando todo eso. Entonces nunca vas a solucionar el problema, menos el problema estructural, si es que niegas la existencia del problema. Por supuesto, una explicación muy clara, Jaime. En pocas palabras, en un hogar que gasta más de lo que gana, siempre va a haber un problema económico muy fuerte, y al parecer, por lo que nos dices, estaría sucediendo eso con el Estado, con el gobierno en este caso, y el manejo que está haciendo de la economía, tomando en cuenta además la caída de muchos ingresos que teníamos, como la exportación del gas y otros factores. Jaime, gracias por tu tiempo, por tu explicación, y va a ser hasta otra oportunidad. Gerardo, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Muy buenos días.